Mis hermanos, bendiciones. Les habla su hermano Teo en Cristo y de nuevo voy a compartirles un nuevo salmo. Es el salmo número 30. Es un salmo muy bello, es un salmo de alabanza, de alabar al Señor. Alabémosle a nuestro Dios en las buenas y en las malas. Cuando tengamos dificultades, alabémosle. Cuando tengamos problemas, alabámosle. Y cuando estemos alegres, con mucho más ganas. Porque el Señor nos ha levantado, nos ha salvado de todo aquel mal que nos estaban haciendo o que nos estaba dañando una enfermedad o cualquier cosa. Alabémosle a Dios. De todas maneras hay que alabarle. Porque el Señor el llanto lo cambia en alegría. El llanto que nosotros a veces derramamos, el Señor lo cambia en felicidad. Voy a leer pues este salmo, mis hermanos, es el salmo número 30 y dice así: Te alabaré, Señor, porque me has levantado, y muy poco se han reído mis contrarios. Señor, Dios mío, clamé a ti, y tú me sanaste. Señor, me has sacado de la tumba, me iba a la fosa, y me has devuelto a la vida. Que sus fieles canten al Señor, y den gracias a su nombre santo, porque su enojo dura unos momentos, y su bondad toda una vida. Al caer la tarde, nos visita el llanto, pero a la mañana es un grito de alegría. Cuando me iba bien, decía entre mí, nada jamás me perturbará. Por tu favor, Señor, yo me mantenía como plantado en montes poderosos. Apenas escondiste tu rostro, vacilé. A ti clamé, Señor, a mi Dios supliqué. ¿Qué ganas si me muero y me bajan al hoyo? ¿Podrá cantar el polvo tu alabanza o pregonar tu fidelidad? Escúchame, Señor, y ten piedad de mí. Sé, Señor, mi socorro. Tú has cambiado mi duelo en una danza. Me quitaste el luto y me ceñiste de alegría. Así mi corazón te cantará sin callarse jamás. Señor, mi Dios, por siempre te alabaré. Por siempre te alabaré. Por siempre hay que alabar a nuestro Dios, hermanos. Dios, ¿qué cosas no ha hecho por nosotros? ¿Cuántos favores de Dios no hemos recibido? ¿Qué nos ha faltado en nuestros hogares? ¿O acaso nos ha faltado el trabajo? ¿Acaso nos ha faltado el alimento, la ropa, lo que adquirimos de Dios? Si sabemos que de Dios recibimos todo, ¿por qué no le vamos a alabar? ¿Por qué no vamos a suplicarle también? Si Dios con nuestras súplicas nos escucha, pero escucha más nuestras alabanzas. Cuando estamos tristes, alabémosle a Dios. Nuestras alabanzas llegan ante Él. Y como dice aquí en este salmo, nuestro llanto se convertirá en alegría. Dice en el versículo 2, Te alabaré, Señor, porque me has levantado, y muy poco se han reído mis contrarios. Señor Dios mío, clamé a ti, y tú me sanaste. Señor, me has sacado de la tumba, me iba a la fosa, y me has devuelto a la vida. A veces nos sentimos de esa manera. Sentimos que ya nuestra vida no vale para nada. Nos sentimos tan defraudados, tan cansados, tan agobiados, que sentimos que estamos ya muertos, hermanos. Pero Dios nos vuelve a la vida. De una manera o de otra, el Señor nos vuelve la alegría, nos vuelve las sonrisas a nuestros labios y nos sentimos con esa alegría que anteriormente teníamos y somos felices. A veces en nuestras vidas, por muchos años, dura la desgracia. Tenemos un enfermo a veces en nuestros hogares que dura muchos años, 5 o 6 años. Tenemos a un enfermo en nuestro hogar, o a veces en nuestra propia persona, y nos sentimos infelices. No sentimos felicidad en nuestra alma. A veces le pedimos mejor a Dios que nos lleve. A veces le pedimos que se compadezca de nosotros en vez de estar en este mundo haciendo batallar a los demás. Pero acuérdense, como les digo, que así como este salmo, cuando más tristes y más agobiados nos sentimos, el Señor devuelve la felicidad. Dice en el versículo 6, Porque su enojo dura unos momentos y su bondad toda una vida. Al caer la tarde nos visita el llanto, pero a la mañana es un grito de alegría.
es un grito de alegría. Así es, hermanos. Sentimos en nuestra enfermedad, en nuestros problemas, una oscuridad eterna, que no va a llegar nunca la luz. Pero aquí dice, al amanecer, llega la alegría. Y así es. Pensamos que la alegría nunca va a llegar, que la alegría se va a tardar, pero no es así. El Señor nos devuelve la alegría. Y cuando nos devuelva esa alegría, hermanos, acordémonos de alabarle, de darle gracias, de ser agradecidos. Porque se nos olvida que ese favor, que ese gran favor que Él nos hizo, fue poca cosa. Y no, humanamente nos sentimos derrotados, nos sentimos perdidos. Y cuando el Señor nos ayuda, nos olvidamos. No debemos olvidarnos del Señor. Yo conozco tantas personas que se acercan a Dios, se acercan al templo para darle gracias o tal vez para pedirle un favor. Y cuando ese favor se les concede, al poco tiempo se alejan. Ya nunca más los volvemos a ver en el templo. Y Dios, mis hermanos, es tan bueno que a Él no le importa que nosotros le fallemos. Pero sí, tarde que temprano, si Él ya nos hizo el favor, si Él ya se compadeció de nosotros y nosotros lo olvidamos, recordemos que si una enfermedad nos vuelve a caer o si algún problema gravísimo llega a caer a nuestra familia, ¿de qué manera nos vamos a poder acercar de nuevo al Señor? ¿Cómo? Y aún así lo hacemos y aún así el Señor nos vuelve a ayudar. Pero es que somos tan cabezas duras a veces que no comprendemos que también al Señor le duele que nosotros seamos así. Tenemos que ser rectos, hermanos, todo el tiempo. En la felicidad hay que agradecerle a Dios porque tenemos la felicidad. Si estamos enfermos, agradecerle a Dios que de esa manera nos acordamos de Él. Porque hay tanta gente que es tan feliz siendo mala. Nosotros miramos eso y a veces por esa causa queremos cambiar. Queremos irnos del amor de Dios a lo mundano. Debemos ser fieles siempre. Aunque miremos que a los malvados les va bien, no nos fijemos en eso. Fijémonos en que Dios también los está mirando a ellos y nos está mirando a nosotros. No pensemos que porque Dios les está ayudando a aquellos malvados, un día Él se cobra todo, hermanos. Y no es porque Él sea injusto, Él es justo. Nosotros somos los injustos. Nosotros le fallamos, Él no falla. La justicia que Él tiene es perfecta. Ojalá y nosotros pudiéramos pensar de la misma manera que Él. Que podamos hacer justicia de la manera que Él la hace. Pero no la hacemos. Somos injustos y por eso nos va mal en la vida. Dice en el versículo 8: Por tu favor, Señor, yo me mantenía como plantado en montes poderosos. Apenas escondiste tu rostro, vacilé. Apenas escondiste tu rostro, vacilé. Fíjese nada más estas palabras del rey David hacia Dios. Cómo uno a veces vacila. En cuanto el Señor se aleja un poco de nuestra vida, sentimos que ya no lo escuchamos, sentimos que el Señor ya no está cerca de nosotros, sentimos todo ese abandono de Dios y vacilamos. Caemos en el pecado, caemos en las cosas malas de este mundo y nos va mal. Pero fíjese lo que dice en el versículo 9. Dice: a ti clamé, Señor, a mi Dios supliqué. ¿Qué ganas si me muero y me bajan al hoyo? ¿Podrá cantar el polvo tu alabanza o pregonar tu fidelidad? Escúchame, Señor, y ten piedad de mí. Sé, Señor, mi socorro. Sé, Señor, mi socorro. El Señor es nuestro socorro en todos los males que nos pasan. Si a un humano nosotros nos acogemos, no nos va a ayudar. Es más, si usted le confía un problema a un amigo o a un compadre, pueda que a esa persona usted hasta le va a caer mal. Hasta le va a decir: ¿y este qué viene a contarme a mí esas cosas? ¿A mí qué me importa? ¿Yo qué me interesa saber si anda mal o si está enfermo o si tiene esto o si tiene el otro? A mí no me importa. ¿Por qué me viene a platicar esto? Usted, hermano, acójase a Dios,
A él sí le van a preocupar sus problemas. Él sí le va a ayudar. Por eso el rey David se acogía a Dios. Él sabía que era el único que lo podía salvar de la mano del malvado, de todos aquellos que lo querían atrapar. Dios lo ayudaba en todo momento, hermanos. Y por eso es que David tenía una confianza plena en nuestro Dios. Sabía que no iba a ser defraudado, sabía que no iba a ser abandonado. En los momentos difíciles nunca lo abandonó. En las guerras en las que él emprendía, nunca fue derrotado porque el Señor peleaba junto con él. Enviaba a sus ángeles para que derrotaran a los demás y él salir triunfante. Y el Señor, mis hermanos, pelea contra nuestros adversarios, siempre. ¿Cuántos adversarios nosotros tenemos en la vida que nosotros ni siquiera conocemos, que no vemos, porque son demonios? Pero el Señor envía a sus ángeles para que nos protejan, para que seamos cuidados por ellos. Y le damos gracias a Dios por eso. Así como el rey David, cuando llegó a vacilar, cuando sintió que el Señor escondió su rostro, él se acogió a él y volvió a ser ayudado. Así también nosotros, hermanos, vamos a ser ayudados por nuestro Dios y le vamos a poder decir al Señor: ¿qué ganas si me muero y me bajan al hoyo? ¿Podrá cantar el polvo tus alabanzas o pregonar tu fidelidad?, te dice el rey David. ¿Podrá cantar el polvo? Claro que no, hermanos. Y ellos le oraban al Señor de esta manera porque sabían bien y sentían ellos ya el agua hasta el cuello. Cuando sentían que tal vez esa guerra en la que ellos iban a emprender, o se sentían ya atrapados por los demás países, ellos se sentían que el Señor los abandonaba. Sin embargo, ahí estaba el Señor. Él quería escuchar de nuevo las oraciones del rey David, quería mirar sus holocaustos, quería escuchar las palabras de los profetas, diciéndoles que el Señor de nuevo los iba a ayudar. Eso era lo que el rey David quería escuchar, y sí las escuchaba esas palabras. Como les digo, hermanos, si nos acogemos a Él, vamos a recibir muchas ayudas, las ayudas que en este mundo no vamos a recibir. El humano nos va a fallar. Es más, un sacerdote a usted le va a fallar. No ponga sus ojos en los sacerdotes, no ponga sus ojos en el humano, porque le va a fallar. Y luego que ya le falla, usted se va a sentir decepcionado y va a querer alejarse. Va a querer dejar a Dios por las cosas del mundo de nuevo, como ha sucedido con tantas otras personas que ya conocieron a Dios, que ya estuvieron en su presencia, fueron ayudados, fueron fortalecidos por su espíritu, y de repente, como dice aquí, el Señor esconde su rostro por un momento y esta gente se aleja, desaparecen completamente. Y luego escuchamos por allá de repente que a esta persona le fue mal, que en la vida le ha ido muy mal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deseamos? ¿Qué es lo que nosotros buscamos de Dios? ¿La felicidad o la incomodidad? A nosotros no nos va a dar Dios incomodidad. Aunque estemos sufriendo, aunque estemos enfermos, como les decía, el Señor nos va a confortar. El Señor de una manera o de otra nos va a dar la alegría, aunque estemos como estemos. Dice en el versículo 9: a ti clamé, Señor, a mi Dios supliqué. A ti clamé, Señor, a mi Dios supliqué. Pues ¿a quién, hermanos, podemos nosotros suplicarle si no es a Dios? ¿A quién nosotros podemos acercarnos si no es a Dios? ¿A quién podemos elevar nuestras oraciones si no es a Dios? Mucha gente le suplica al demonio. Mucha gente entrega su vida al demonio. Y a esa gente le va mal en la vida, porque después el demonio se cobra para atrás. Se cobra todo lo que le regaló. El demonio le puede escuchar sus peticiones, pero después le va a ir de la patada. Usted no quiere eso. Usted quiere el amor de Dios. Usted quiere su misericordia.
Acérquese a Dios, no se aleje de Él. Si ya lo conoce, si ya sabe de su gran amor hacia usted, ¿para qué se aleja? ¿Para qué decir que Dios no nos escucha? Dios siempre está atento, hermanos. Dice en el versículo 12, tú has cambiado mi duelo en una danza, me quitaste el luto y me ceñiste de alegría. Me quitaste el luto y me ceñiste de alegría. Es que así es nuestro Señor, nos da la alegría para atrás. A veces, cuando perdemos un ser querido, nos duele mucho. Sentimos que Dios, en medio de aquella enfermedad por la cual el familiar falleció, Dios no nos escuchó. Pero recordemos, hermanos, que Dios cambia nuestro duelo en danzas. Sabemos que todos vamos a partir de este mundo al otro y debemos sentirnos alegres porque aquel hermano, aquella hermana, aquel familiar se fue, y pedirle a Dios que sea Él quien lo acoja. No hacer ese duelo siempre, sino calmarnos y pedirle a Dios que nos devuelva la alegría. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.